cotidianidad del colegio, así como de manera interna, si se pensara en cuanto a la relación con administrativos, docentes, en realidad es muy limitada. El día a día, las clases, los cambios, dan muy poco tiempo para la interacción, eh, para el compartir, más allá de información relevante o comunicación relevante o que tiene que ver con lo académico. Sin embargo, es cordial, es respetuosa, se manejan unas relaciones de este tipo colaborativo con los administrativos cuando se requiere alguna ayuda, algunas situaciones tensionantes que se dan más por las diferentes, de pronto, situaciones de los mismos estudiantes crean un poquito de pronto de estrés o de tensión, pero no es a nivel personal, es más alrededor de la situación como tal. Pero usualmente son cordiales y muy profesionales las relaciones con administrativos, con docentes. Las dinámicas al interior del colegio en el que yo me desempeño, que es el IET República Dominicana, son unas relaciones eh, que no son las, las que uno esperaría de pronto en grupos o colectivos de trabajo de profesionales en la docencia. En cuanto a lo que cada uno trabaja en la aula de clase, pues son como islas, cada cual hace por la libertad de cátedra lo que desea al interior del aula de clase y no hay como esa retroalimentación o ese trabajo entre pares en el que uno pueda ingresar y aportar o aprender del otro con experiencias que hayan sido exitosas de alguna manera o significativas, sino que cada uno en su aula hace lo que considere que es correcto o que está bien o que se ajusta a su deseo. Con los administrativos es una relación muy distante porque simplemente uno se relaciona con ellos de acuerdo a alguna necesidad que uno tenga. Hay administrativos con los que uno pasa meses sin que tengan ningún tipo de conversación. Ellos generalmente no son administrativos para nosotros, para nuestro beneficio, sino para el beneficio del colegio como tal. Entonces, digamos que se media muchísimo cualquier necesidad que uno tenga y son lejanas las relaciones. Los espacios que la escuela brinda no permiten que uno tenga los tiempos para poder entablar un trabajo que sea mucho más colectivo, mucho más de proyectos, porque cada cual construye desde su criterio y es muy difícil crear grupos colaborativos de pares, de proyectos que desde las diferentes disciplinas ayuden a construir eh, un trabajo o un proyecto como equipo. Entonces, creo que uno es un encuentro muy grande con los estudiantes, es digamos, la relación primordial que se desarrolla en las aulas tiene que ver es con el tiempo y el espacio que uno comparte con los muchachos que uno educa. Entonces, desde mi experiencia, las relaciones son las mejores. Eh, siempre se trata, por lo menos en mi clase, de respetar muchísimo la diferencia, respetar muchísimo la construcción del otro, entendiendo el respeto como el reconocimiento del otro en su diferencia. Partiendo de esa lectura, las relaciones con los estudiantes pues son de mucha confianza, de mucho respeto, de mucho reconocimiento y de una intención siempre que prima y es ayudar a la construcción de esos niños, de esas familias, de esas personas que están de alguna manera en las manos de uno, porque yo lo veo como si fuese una misión que uno tiene y no un trabajo.
De las escuelas y los colegios con la comunidad creo que debería ser precisamente el trabajo conjunto comunitario, es decir, que la escuela se abra más a la comunidad y que la comunidad lo mismo se integre más con el colegio, todo como buscando esas soluciones de problemáticas que se encuentran en el entorno y que son en los contextos en los que viven nuestros estudiantes. Entonces eso apuntaría más a la solución o al planteamiento de soluciones reales y de una manera colaborativa, ¿sí? Que no sea solamente la función del colegio y que la comunidad pueda también proponer, integrarse, solventar, resolver. Entonces un poquito algo así como una escuela más abierta y una comunidad más comprometida y compenetrada con la educación, con el colegio. Julián de Subiría, quien dirige el Colegio Merani, tiene unos preceptos que yo también comparto, y es que las funciones de la escuela deberían ser tres: ayudar a pensar, enseñar a convivir y enseñar a comunicarnos. Creo que en eso yo me recojo también, y creo que a eso deberíamos apuntarle. No debería ser un currículo partiendo desde los contenidos, como si eso fuera lo primordial y lo único, sino que eso debería ser muy último, el fin de la enseñanza, y deberíamos priorizar esas tres, digamos, como directrices que se plantean desde este pensamiento del Merani, porque considero que si nos enfocáramos en esto, de verdad, enseñaríamos en la construcción o contribuiríamos a la construcción de mejores ciudadanos, de personas críticas, de personas que aprendan a dar su palabra, personas que no sean obedientes, sino que tengan la capacidad de partir desde su propio conocimiento para dar un sentido al mundo que habitan, que lo ayuden a transformar, que lo ayuden a crecer, que permitan que ellos crean en ellos mismos, que partan desde discursos positivos que les ayuden a sanar, que les ayuden a curar, que les ayuden a entrelazar lazos con otros, que el lenguaje sea un vínculo, que desde la asertividad les permita a ellos y a todos construir desde el lenguaje las normas en las cuales estamos conviviendo, en hacer vivos los valores de una institución, que no queden en el papel, sino que si nosotros decimos que somos una institución que le apunta a la solidaridad, le apunta a la honestidad, le apunta a la identidad, a la responsabilidad, que desde los valores vivos, desde los proyectos, se construyan esas formas de ser y de habitar el mundo. Entonces yo pienso que la escuela le debería apostar a esos mismos preceptos que plantea Julián de Subiría. Bueno, yo lo que procuro es desarrollar en los chicos habilidades para la vida, o sea, que se enfoquen más a la confianza en sí mismos, a romper esas barreras que a veces la sociedad o ellos mismos se imponen, de pronto hacia los valores, hacia el compromiso, la responsabilidad, todo va enfocado hacia eso. Ya en cuanto a los contenidos, son actividades más en contexto. Entonces, se podría decir que es algo muy similar al trabajo por proyectos. Entonces, hay un objetivo como macro, del cual se desprenden los objetivos como micro, ¿no? Ya específicamente en el inglés, de pronto la enseñanza, perdón, el aprendizaje como de estructura, de vocabulario, la pronunciación, pero todo en esa idea es como el inglés como un medio, no es como un fin al que se enfocan las actividades o los objetivos, sino que es como un código, pero con ese pretexto se abordan situaciones que los inviten a ellos a opinar, a proponer, a construir, a preguntarse, a pensarse. Es más eso como actividades en contexto. Que dentro de ellas se desarrolle lo planteado
en el currículo, pues porque la idea es que se pretende que los chicos tengan unas bases mínimas, que si de pronto pasan a otra jornada, a otro colegio, ya estén familiarizados con algunos estándares, se podría decir así. Pero es eso, yo lo enfoco más hacia un propósito macro y que vaya más hacia la persona que hacia el contenido. Bueno, yo enseño español, literatura, y hay algo de lo que parto generalmente y tiene que ver con el gusto de los estudiantes. ¿Qué temas quieren ver ellos? ¿Qué cosas les interesan? ¿Qué lecturas les interesan? Que les ayuden a construir su vida. Partiendo de ahí, me enfoco no en la repetición, no en copiar, sino en la producción. La producción teniendo en cuenta que son procesos. No tiene que ver con producimos textos desde lo que yo crea que puede ser, sino desde unos parámetros de un proceso, por ejemplo el de escritura o el de lectura, que tiene unos pasos, que tiene unas características fundamentales, que tiene unos modelos textuales, que tiene unas macro y microestructuras, que hay unas estructuras superficiales que tienen que dar un sentido, una intencionalidad, una forma de hacerse. Entonces, digamos que soy muy rigurosa en ese tipo de construcciones. Trabajo rúbricas de evaluación, trabajo muchísimo desde la auto y la coevaluación, le doy bastante importancia a esa lectura que cada uno hace de sí mismo, a esa reflexión que se hace de sí mismo, y le doy muchísima importancia a la conversación, no solamente desde la charla, sino desde las normas conversacionales, desde las propuestas de oralidad, desde la palabra del otro, porque creo grandemente en los discursos positivos, en que los niños son capaces de hacer textos que puedan permitirles avanzar, permitirles reconocerse, decir que con esto sí podemos participar. Pienso que es muy importante hacer convenios con otras instituciones, con otros espacios, que incluso con otros países, que les permitan a los estudiantes ver que el lenguaje sí es un medio de comunicación, de encuentro, de construcción, que lo que uno enseña en la aula de clase tenga un uso, sea significativo, tenga un sentido. ¿Yo para qué aprendo a hacer una carta? Si no es para comunicarme con otros, si no es para expresar una inconformidad, ¿yo para qué aprendo a hacer un ensayo? Yo como argumento en un texto como esos, ¿yo para qué aprendo a hacer un cuento? No es desde que primaria, hagan un cuento, ¿cómo les fue las vacaciones? Y como que minimizan la importancia del cuento como tal. A mí me parece muy importante que las tipologías textuales se comprendan desde la intención global, desde cuál es el sentido de cada una de ellas, para qué sirven, yo para qué las puedo utilizar en mi cotidianidad. La literatura tiene que partir desde el gusto del estudiante, yo qué quiero leer. Entonces, tengo como la convicción que uno puede enseñar a leer, a escribir, a hablar desde dinámicas que sean mucho más creativas y no desde lo que típicamente se hace en las escuelas, como pase al frente y exponga, cuando hay tantísimas formas de exponer, tantas estrategias de exposición. Uno puede usar dinámicas de reloj, uno puede utilizar exposición por rompecabezas, uno puede hacer cafés del mundo, uno puede hacer esquinas de interés. Esto se puede hacer desde muchas maneras y no necesariamente desde el pasar al frente a decir algo que uno no entiende y que nadie le interesa escuchar, ni siquiera a veces al maestro. Desde materiales que ellos hacen que no tienen calidad, porque pareciera que todo es aceptado en la escuela, con tal de tener una nota en la planilla y poder justificar esa nota desde ese espacio. Entonces considero que si uno enseña desde el sentido y el significado de para qué le sirve a un estudiante aprender eso,
desde muchas lecturas que se pueden hacer, desde el interés de ellos, desde las redes sociales, desde los memes, desde los videos musicales, desde las películas, desde otras apuestas de lecturas. Por ejemplo, uno hace un espectro amplio y no basado en la importancia del contenido, sino enfocados en las producciones. En cuanto al diseño curricular, pues la idea es que eso atienda también en cuanto a la misión, la visión, al tipo de pedagogía que se maneja, que en este caso es la pedagogía crítica. Pero en realidad el documento como lo que sirve de guía, ¿no? De que dentro de pronto de los cursos, dentro de los niveles, dentro de los ciclos, se manejen lo mismo, unos mínimos, lo que se espera desarrollar en esa etapa, sobre todo porque algunos están planteados teniendo en cuenta la edad de los estudiantes o la etapa en la que se encuentran. Entonces, a pesar de que están ahí, pues obviamente en la clase se toman como guía, pero se desarrollan dentro de la autonomía de cada docente. Entonces, a mí me sirve de guía para saber hacia dónde dirigirme, pero pues en realidad no es que ese diseño curricular me defina mis clases o me defina necesariamente la manera en que voy a abordar las clases con los estudiantes, sino que me sirven de orientación. Igual son diseños que en el colegio se han dado, o por lo menos en el área de humanidades se han construido de manera conjunta, y se ha apuntado a eso, a que no sean temáticos, sino que le apunten al desarrollo de habilidades, en el caso de nosotros habilidades comunicativas y de desarrollo del pensamiento. ¿Sí? Entonces dan como esas pistas para yo saber en cada nivel y grado a qué le hago más énfasis, a qué le apunto. Eso sería en cuanto a lo que yo pienso del diseño curricular. Creo que los contenidos son como una excusa que le permiten a uno desarrollar las competencias comunicativas. No son el fin principal de la educación, no lo deben ser. En cuanto a los currículos en lenguaje, pues hay mucho que decir, ¿no? Y creo que hay muchísimo que se debe modificar, porque hay muchos de los contenidos que se plantean en el currículo que son innecesarios, que son inútiles enseñarlos. Y hay otras cosas que son muy actuales, que son muy de la vivencia del estudiante en este momento, que permitirían realmente hacer vivos esos currículos, hacerlos significativos, hacerlos importantes. Entonces, yo soy una convencida de que uno debe trabajar desde las producciones orales, producciones escritas, producciones en lectura, porque eso realmente permiten construir pensamiento. Creo que la evaluación es lo más importante que hay y no es la calificación. Ojalá no existieran los números. Ojalá que uno pudiese hacer una evaluación que fuese totalmente cualitativa y no tuviese que medir de ninguna manera, porque un niño no es 5, un niño no es 4, un niño no es 3. O sea, ¿cómo se puede medir eso? Uno debería plantearse desde rúbricas de evaluación, darle gran importancia a la coevaluación y a la autoevaluación, porque cuando uno evalúa desde lo cuantitativo, vuelve a los niños hipócritas, los vuelve mentirosos, los vuelve tramposos, porque por sacar una nota numérica y que le digan es un niño 5, es un niño 4, 3, los niños digamos que acceden a cualquier tipo de trampa o no tienen interés por lo que están haciendo. Pueden estar prendiendo la música, escuchándola, o viendo un programa, la novela, lo que sea, y estar copiando la tarea, pero la tarea no tiene ningún significado para ellos. Entonces uno debería plantearse primero para qué sirven las tareas. Hay un texto de un ensayista que se llama Fernando Vázquez Rodríguez, incluso el libro se llama Pregúntale al ensayista. Dentro de ese texto hay uno muy bueno que se llama ¿Para qué sirven las tareas? Y es una reflexión lindísima que le permite a uno como docente darse cuenta que la tarea primero la hace el maestro y a partir de ahí es que resignifica la tarea de los estudiantes. Entonces creo que la evaluación, aunque el Ministerio de Educación ha querido darle gran relevancia,
la evaluación es una cosa que continúa siendo lo mismo. No importa qué modelo pedagógico un colegio asumen, supuestamente nosotros trabajamos con el modelo del aprendizaje significativo, pero somos lejanos a eso en la evaluación, somos lejanos a eso en las metodologías de la clase. Nos enseñan rúbricas, nos enseñan organizadores gráficos, nos evalúa a través de producciones, nada es significativo, se enseña lo que el profesor diga, nos enseña lo que no se parte desde los conocimientos previos del estudiante, no se parte desde el saber del estudiante, desde ese compartir con el otro y mirar que todos tenemos un conocimiento, que los niños no son como hojas en blanco, sino que ellos tienen los conocimientos previos que construyen también el conocimiento de otros, incluso el de uno como maestro. A mí me parece que debería dársele muchísima importancia a la evaluación y no a la calificación. Y eso son cosas que no suceden mucho en la escuela. Bueno, y nos encontramos con Nicole Velázquez del curso 101, no, 11.1. Nicole nos va a comentar un poco de cuál es su percepción, su postura frente al currículo, frente a el plan de trabajo, frente a los objetivos. Entonces, pues nos va a dar como su postura frente a todo el tema. Buenos días. Pues lo que yo opino es que la educación, así como todo en general, tiene que avanzar y pues efectivamente hay algunos profesores como que tienen en cuenta eso y otros que no, que solo como que seguían por hacer y enseñar la misma educación pues cada año, como que no progresan. Okay. Pues digamos que en algunas asignaturas como que si nos muestran, bueno, vamos a trabajar tales temáticas, en tal periodo esto, en tal periodo lo otro, pero en algunas no, o sea, en algunas no, pero generalmente son las que son como convencionales, como escoleras, como digamos, no sé, química y física. Digamos que ya hay varias que como que han avanzado luego de pandemia y tratan como de generar y enseñar el conocimiento de una forma distinta. Pero hay algunas que como que se quedan en la teoría, no muestran, bueno, vamos a aprender esto va a servir para tal cosa, sino como solo la teoría, lo básico, y pues eso hace que también uno no tenga como tanto interés. Pues siento que eso varía, ¿no? Depende del profesor y depende de la visión del estudiante, pero en su mayoría creo que no, creo que como los objetivos iniciales de la carrera del estudiante y de lo que él va a hacer con su vida y de lo que debería y debe aprender en el colegio, como que al final de año se pasa desapercibido y ya como que se olvida porque pues ya uno se va a graduar, va a pasar a otro año y esos objetivos como que se pierden. Pues depende como de la metodología del profesor, digamos hay cosas que me gustaría aprender, pero por el modo de desempeño de las clases de los profesores, como que uno no le dan tantas ganas de aprender esos temas, pero digamos que en la mayoría de materias, pues uno trata de sacar provecho de cómo los profesores enseñan y los diferentes temas, que no es como a uno le gustaría que lo enseñaran o de otras formas o otras actividades para que no sean tan escueleras y rutinarias, pero pues igual uno trata de sacar provecho cuando lo hace. Me encuentro con David Santiago y con Juan José del curso 11.1. Entonces, les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué piensan ustedes de los planes de estudio o conocen algún plan de estudio en esta institución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su postura frente a esos planes de estudio? Frente a esos objetivos, frente a los criterios de evaluación, frente a los estándares que se ponen a veces. Entonces quisiera que cada uno me pudiera comentar. Entonces, David. Pues frente a los planes de estudio, digamos que en la mayoría de clases no nos profundizan en sí mucho como, o sea, sí nos dicen vamos a ver este tema y este otro tema y así, pero no es como que nos digan a profundidad cómo es el plan de estudios que se va a realizar. Los planes de estudio que pues yo conozco es dependiendo con el profesor en la asignatura
que tengamos, cada profesor nos enseña su plan de estudio que tiene programado para nosotros, que vamos a abordar durante todo el año. Ya sea temas que vamos a aprender, logros que vamos a intentar como concretar a final de año. Cada uno como con sus respectivas dinámicas para poder llegar a esos logros y a final de año poder, que la mayoría del curso poder pasar efectivamente y haber logrado todos sus propósitos dentro de las clases con sus respectivos aprendimientos. Yo creo que sí, que va depende del profesor y pues el aporte del profesor, tanto de él como de los estudiantes, porque pues en muchas ocasiones pasa que las metodologías de los profesores no nos ayudan mucho en los aprendizajes, ya sea porque no estemos de acuerdo con su forma de enseñar o simplemente nosotros no concordemos con él. Yo creo que sí, la mayoría de los logros que nos ponen en la institución, yo creo que la mayoría sí los podemos lograr con esfuerzo y dedicación, y pues poniendo el empeño tanto de los profesores como de los estudiantes. Pues retomando lo que dijo mi compañero, la verdad los logros que se plantean sí son posibles, pero digamos que el problema vendría siendo la metodología que algunos maestros utilizan, la cual nos puede parecer un poco anticuada a algunos de nosotros. Pues, antes de la cuarentena, digamos que sí, yo estaba un poco inconforme con cómo evaluaban los profesores, pero pues después de esta misma, siento que los profesores han aprendido nuevas formas de evaluar y pues por el momento sí estoy conforme, la verdad. Yo no estoy de acuerdo con mi compañero, porque muchas de las formas en que nos evalúan nuestros profesores no tienen como mucho sentido. Simplemente ellos sacan sus guías, sus como las evaluaciones que nos ponen de internet y sin conocimiento de ellos previo. Y simplemente uno podría buscar fácilmente las respuestas o las tareas en internet, y pues es como muy mediocre pasar de una página a un cuaderno antes de tener otras metodologías de aprendizaje. Yo creo que se le han comentado a varios profesores nuestra inconformidad con cómo nos están enseñando. Obviamente se han visto no en todos los profesores, pero sí en algunos el cambio, pero igualmente sigo como un poco inconforme con la metodología que nos están como implantando en nosotros, o simplemente poniendo entre más larga sea la guía, más aprendizaje vamos a tener según ellos, y pues sabiendo que existen otros planes de estudio. Que sí, teniendo en cuenta eso que mi compañero acaba de decir, estoy de acuerdo con él. Algunos profesores sí sacan, o sea, no es como que la saquen completamente de internet, pero pues sí digamos, usted sí puede buscar las respuestas y los puntos, y digamos en páginas sí aparecen. Y también algunos profesores como que no califican mucho, digamos, si ven que usted tiene un escrito muy corto, como que de una vez asumen que está mal y evalúan más que todo que usted escriba más. En algunos casos. Para mí personalmente no me aporta gran cantidad. Obviamente muchas de las cosas que nos enseñan pues sí nos aportan, ya como nosotros de grado 11, que ya estamos a punto de salir del colegio. Yo creo que deberían haber como ya llegando a 10º y a 11 otros planes de estudio para los estudiantes, ya sea como más esencial, que se vea más en la vida común y no dentro del colegio. Casi no le veo sentidos como copiar y pegar en un archivo y presentarlo y ya pasar así fácilmente las materias, sino implementar otras materias. Por ejemplo, yo casi no le veo mucho sentido a la materia de religión. La religión o ética, obviamente pues yo respeto mucho las creencias o
o lo que cada persona crea pues en sí misma, sino que se podría implementar otro tipo de materias, ya sea como no sé, contabilidad, primeros auxilios, que es como algo más esencial, mirándolo personalmente, es más esencial eso que materias que son insignificativas para ya grado 10º y 11. Pues la verdad, muchos de los temas que vemos, siento que a la mayoría de nosotros no nos aportan nada y siento que nosotros ya sabemos cosas que nos gustan y así, y pues conforme a eso nosotros nos damos cuenta que nos sirve y que no. Digamos, por poner un ejemplo, a nosotros nunca nos han hablado así como digamos cómo es el tema de los impuestos y eso, y creo que es algo que es importante y deberían enseñarnos. Sí, a lo que me refiero es que no nos enseñan así como temas importantes, que cosas básicas para la vida adulta que nosotros deberíamos saber saliendo del colegio. Ok, y ya por último, ahora sí, ya que ustedes están en 11, ¿cómo que les gustaría ver que fuera diferente, cambiar en el aula de clases? Pues no sé, pues tal vez un poco sí lo que digo de cosas que nos preparen para ya la vida adulta, y también que nos enseñaran así como, que nos dieran así como talleres para saber para qué tenemos aptitudes, porque muchos de nosotros todavía no sabemos para qué somos buenos y no sabemos, digamos, por qué carrera decidirnos o cosas así. Y siento que, pues sí, deberían enseñarnos más que todo ese tipo de cosas. Yo creo que en el grado 11 se debería implementar varias otras estructuras de estudio, ya sea como comentaba anteriormente, los primeros auxilios, contabilidad, o me respaldo en lo que decía mi compañero de que ahorita mismo muchos de nuestros compañeros no saben en qué van a estudiar o qué van a hacer después del colegio. Deberían hacer talleres, pero no talleres como les van a venir a hacer una charla. Obviamente son buenos y nos alimentan, pero no sé, con otras dinámicas, ya haciendo un trabajo, no sé, como si fuera una empresa, estando en una empresa, realizando un trabajo fuera del colegio, como trabajos más formales, y así uno podría abrirse a más como caminos en la vida, y pues no tener simplemente la visión de tengo que salir del colegio y si salgo tengo que salir para la universidad de una vez, sino que nos muestren más sugerencias, que no sea una universidad. Sí, exacto, que nos muestren como más campos, más caminos que nosotros podamos tomar al salir del colegio. Eso. Ok, listo chicos, gracias. Levanten las sillas y salen, por favor, levanten las sillas. Thank you.